En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos nosotros. Y con tu espíritu. Y al principio de esta celebración pedimos perdón al Señor por todas nuestras faltas. Tú que resucitaste lleno de gloria, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos haces pasar de la muerte a la vida, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos llamas a vivir como resucitados, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios Todopoderoso tiene misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos llevará un día a la vida eterna. Amén. Oremos. Te pedimos, Padre, que así como celebramos en la fe la fiesta de la resurrección de tu Hijo, podamos también alegrarnos con todos los santos cuando Él vuelva en su gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Los que acompañaban a Pablo lo condujeron hasta Atenas y luego volvieron con la orden de que Silas y Timoteo se reunieran con él lo más pronto posible. Pablo, de pie en medio del areópago, dijo: Atenienses, veo que ustedes son, desde todo punto de vista, los más religiosos de los hombres. En efecto, mientras me paseaba mirando los monumentos sagrados de ustedes, encontré entre otras cosas un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Ahora yo vengo a anunciarles eso que ustedes adoran sin conocer. El Dios que ha hecho el mundo y todo lo que hay en él no habita en templos hechos por manos de hombre, porque es el Señor del cielo y de la tierra. Tampoco puede ser servido por manos humanas, como si tuviera necesidad de algo, ya que Él da a todos la vida, el alimento y todas las cosas. Él hizo salir de un solo principio a todo el género humano, para que habite sobre la tierra, y señaló de antemano a cada pueblo sus épocas y sus fronteras, para que ellos busquen a Dios, aunque sea a tientas, y puedan encontrarlo, porque en realidad Él no está lejos de cada uno de nosotros. En efecto, en Él vivimos, nos movemos y existimos, como muy bien lo dijeron algunos poetas de ustedes. Nosotros somos también de su raza. Y si nosotros somos de la raza de Dios, no debemos creer que la divinidad es semejante al oro, la plata o la piedra, trabajos por el arte y el ingenio del hombre. Pero ha llegado el momento en que Dios, pasando por alto el tiempo de la ignorancia, manda a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día para juzgar al universo con justicia por medio de un hombre que Él ha destinado y acreditado delante de todos, haciéndolo resucitar de entre los muertos. Al oír las palabras resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: otro día te oiremos hablar sobre esto. Así fue como Pablo se alejó de ellos. Sin embargo, algunos lo siguieron y abrazaron la fe. Entre ellos estaba Dionisio la Areopagita, una mujer llamada Dámaris y algunos otros. Después de esto, Pablo dejó Atenas y fue a Corinto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Alaben al Señor desde el cielo, alábenlo en las alturas. Alábenlo todos sus ángeles, alábenlo todos sus ejércitos.
Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Los reyes de la tierra y todas las naciones, los príncipes y los gobernantes de la tierra, los ancianos, los jóvenes y los niños, alaben el nombre del Señor. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Alaben el nombre del Señor, porque solo su nombre es sublime, su majestad está sobre el cielo y la tierra, y Él exalta la fuerza de su pueblo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. A Él la alabanza de todos sus fieles, y de Israel el pueblo de sus amigos. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Aleluya, 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 aleluya. Yo rogaré al Padre, y Él les dará otro Paráclito, para que esté siempre con ustedes, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: Todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden comprender ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los introducirá en toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará lo que irá sucediendo. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Todo lo que es del Padre es mío. Por eso les digo, recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando leemos la Biblia, encontramos diferentes libros que tienen diferentes estilos literarios, diferentes estilos de redacción, de escritura. Y sobre todo, cuando leemos la Biblia, podemos darnos cuenta de que el contenido a veces es muy cercano a nuestra visión del mundo, pero otras veces nos cuesta entender los ejemplos, las historias, las metáforas que allí se cuentan. Y eso es porque la Biblia fue escrita en un contexto muy concreto y los escritores de los diferentes libros bíblicos están escribiendo pensando en un tipo de lector. A veces ellos dan por supuesto que la persona que lee ya tiene suficiente información a través de su cultura, a través de su país, a través de la región en donde vive y no necesita dar más explicaciones. Esto tiene que ver porque la Biblia se escribió en un tiempo en donde la tinta, el papel y el esfuerzo que había que realizar para escribir era muy costoso. Por lo tanto, hay una idea de resumir y de no escribir más que lo necesario. Cuando leemos las cartas de San Pablo, hay cierta sintonía con nuestra cultura actual, dado que San Pablo escribe la mayoría de sus cartas para la cultura griega, la cultura helénica, que es quizás la más cercana a nuestra cultura actual, especialmente europea. Quizás la cultura americana en su influencia europea también conecta en algunas cosas con esto, en otras quizás no tanto, ¿no? Por eso cuando Pablo va a anunciar el Evangelio a los griegos, se encuentra a veces con dificultades, porque Pablo proviene
del mundo judío, y el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Juan, todo lo que es la tradición del Antiguo Testamento es lo que Pablo quiere anunciar, y se encuentra que los griegos no conocen ni al pueblo elegido, ni al pueblo de Israel, ni entienden nada de este Dios de pactos, ni conoce la deportación de Babilonia, ni entiende el sentido de los salmos, ni tampoco conoce la ley judía por la que se rigen los judíos aún incluso actualmente. Por eso Pablo tiene que reinventar un poco su predicación y adaptarla a aquellos que tiene delante. Y se da cuenta de que dentro de toda la constelación de dioses griegos, según su religión poligámica de muchos dioses, politeísta, tiene uno que ellos no entienden muy bien quién es y lo denominaron al Dios desconocido, ¿no? Ese Dios desconocido es el que Pablo pues anuncia para que los griegos entiendan bien de qué está hablando. Sin embargo, los griegos van a tener muchas dificultades en entender a Pablo, especialmente cuando Pablo va a hablar de la cruz, porque la imagen de los griegos son dioses musculosos, todopoderosos, dioses con características humanas. Entonces no terminarán de entender que Pablo les anuncie un Dios que muere en la cruz, un Dios que es azotado, un Dios que es escupido, un Dios que no es fuerte, todopoderoso y musculoso según su propio imaginario. Y eso nos puede pasar también a nosotros actualmente. La imagen que tenemos de Dios, a veces deformada, no termina de encajar con lo que el Evangelio nos anuncia. Nos vamos forjando en nuestra mente una imagen de Dios, especialmente con todo lo que tiene que ver en su dimensión todopoderosa. Nosotros creemos que Dios es todopoderoso, así se afirma en el credo, y aplicamos a esa frase, a esa palabra todopoderoso, que es capaz de realizar maravillas y de saltar por encima de las propias normas naturales que Él mismo se dio cuando creó el mundo. Y esperamos que Dios obre milagros saltándose las mismas normas naturales, y que Dios se aparezca, y que Dios pues de alguna forma pues se revele de forma extraordinaria. Y eso no ocurre, y como no ocurre, pues empezamos a veces a cuestionar nuestra propia fe. Y fíjense que el tema no es cuestionar la fe, sino cuestionar el inicio de esa reflexión de esa misma fe que compartimos. Necesitamos quizás crecer en el estudio teológico de quién es Dios verdaderamente y quién es el Dios de Jesús, no el Dios de Juan, de Andrés o de Francisca, el Dios de Jesús, el Dios que nos transmite Jesús y que podemos descubrir en el Evangelio. Y entonces la imagen del Dios de Andrés, de Francisca, se va reajustando y necesitamos contrastar nuestra propia imagen de Dios con la imagen del Dios de Jesús presente y comunicado en el Evangelio. Porque nos pasa como le pasó a Pablo, que a veces cuando hablamos de Dios hablamos desde nuestros propios parámetros humanos y aplicamos a Dios nuestra propia concepción humana. Y nos olvidamos que el Dios en el que creemos es un Dios que está fuera de los parámetros humanos, que está fuera del tiempo, que está fuera del espacio y que está fuera de cualquier tipo de parámetro que podamos aplicar. En eso consiste el poder de Dios, en eso consiste que es todopoderoso, que es tan libre, que es tan grande, que está tan fuera de todo que no podemos aplicar más que pobremente
nuestra idea de Dios descubierta a través del Evangelio. Por eso decimos que Dios es grande, que es inabarcable, que tampoco puede ser conocido. Y los judíos esto también lo tenían claro, porque Dios está fuera de todos los parámetros que podamos aplicarle. Pidamos en este tiempo que se nos regale el don precioso del conocimiento de Dios, que podamos llegar a entender un poco, en la medida que podamos, a este Dios que se nos comunica en el Evangelio, que podamos descubrirle en nuestro corazón, que su presencia entre nosotros como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo se nos pueda revelar a través de la comunidad, a través de la palabra, a través de los sacramentos, a través de la oración. Que así sea. Y a este Dios Trinidad vamos a elevar hoy nuestras peticiones. Vamos a pedir especialmente hoy por toda nuestra Iglesia, transmisora y continuadora de esta evangelización comenzada por los apóstoles, para que anunciemos a Dios, para que anunciemos la buena noticia del Evangelio. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Para que el Señor abra nuestra mente y nuestro corazón al conocimiento de Él mismo, de su palabra, de su proyecto de amor y misericordia, oremos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oramos por todas las personas que estudian en la teología, en la filosofía, por todas las personas que anuncian en la catequesis, en la predicación, y por todas las personas que apoyan las comunidades cristianas en la celebración, en la acogida, en la ayuda fraterna. En definitiva, Padre, te pedimos hoy por todos los ministerios dentro de tu Iglesia, para que sigamos construyendo una Iglesia ministerial y carismática, centrada en Jesús y sobre todo al servicio de la comunidad. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oremos por nuestros difuntos, por Luis Fernando González, Alfredo Lemos y Madre Gutiérrez. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Y todo esto, Padre, y lo que hay en nuestro corazón, te lo presentamos con la confianza de sabernos escuchados por ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito eres, Señor, Dios del universo, por este pan y este vino, frutos de la tierra, de la vid y del trabajo de tantos hombres y mujeres, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y gloria de su santa Iglesia. Dios nuestro, que por este santo sacrificio nos concedes participar de tu vida divina, te pedimos que así como hemos conocido tu verdad, vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado.
Por él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María, la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo a una sola voz: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, porque Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y desde aquella noche este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Celestino y todos los pastores que cuiden tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron a esperanza de la resurrección, y de los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Evangelista, San José Calasanz y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y llenos de alegría, porque nos sentimos hermanos entre nosotros, digamos con confianza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy.
No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Hijo de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar un día más en la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mí. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Padre, ayuda con bondad a tu pueblo que has alimentado con los sacramentos celestiales. Concédele apartarse del pecado y comenzar una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Amén. El Señor es nuestra alegría y nuestra fuerza. Podemos ir en la paz del Señor. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. A tu amparo y protección, Madre de Dios, acudimos. no desoigas nuestros ruegos y de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita, defiende siempre a tus hijos. Que tengamos todos un feliz día. Gracias, Padre. Esta es la gente que alaba al Señor. Esta es la gente que alaba al Señor. Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor. Esta es la gente que alaba